Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Irán anunció el sábado el nuevo cierre del estrecho de Hormuz, apenas horas después de haber autorizado su reapertura parcial, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo sobre sus puertos. La medida vuelve a tensionar uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de hidrocarburos. La Agencia Británica de Seguridad Marítima UKMTO reportó posibles ataques contra 2 embarcaciones en la zona, mientras varios buques que se dirigían al estrecho cambiaron de rumbo ante el aumento del riesgo. La República Islámica aseguró que había permitido el paso limitado de petroleros de buena fe, pero decidió retomar el control ante lo que calificó como actos de piratería vinculados al bloqueo estadounidense. Desde Teherán, autoridades insistieron en que no aceptarán presiones externas. El guía supremo Mojtaba Khamenei aseguró que las fuerzas navales iraníes están preparadas para infligir nuevas derrotas al enemigo. Por su parte, el presidente estadounidense reiteró que Washington mantendrá su postura firme mientras continúan los contactos diplomáticos. Tenemos conversaciones muy buenas en marcha, está saliendo muy bien, se pusieron un poco listos como han estado haciendo durante 47 años y nadie nunca los enfrentó, nosotros los enfrentamos. Durante la breve reapertura del estrecho, al menos 8 petroleros y metaneros lo atravesaron en la madrugada del sábado, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kepler. El presidente Donald Trump dijo la noche del viernes que mantendrá el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes si no se llega a un acuerdo con Teherán. Quizá no lo prorrogue, así que tendrán un bloqueo, y lamentablemente tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo. Horas antes, Irán había amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz si no se levanta el bloqueo estadounidense. Así lo señaló en X el presidente del Parlamento iraní, quien añadió que el paso por esa estratégica vía marítima dependería de la autorización de la República Islámica. Teherán había declarado totalmente abierto el estrecho de Hormuz el viernes, luego de que se confirmara la tregua entre Líbano e Israel, y el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán estaba desminando el estrecho con ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, la República Islámica mantuvo la prohibición para buques militares, mientras Washington sostiene su bloqueo naval contra puertos iraníes, una situación que Irán califica de violación del alto el fuego y por la cual amenazó con tomar las medidas necesarias. La reapertura del estrecho de Hormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, supone uno de los pasos clave para Washington con miras a un acuerdo de paz con Irán. Hace unas semanas Trump pidió a sus socios de la OTAN ayudar a reabrirlo. Sin embargo, los miembros de la Alianza Transatlántica alegaron que no fueron consultados antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Ahora que la situación del estrecho de Hormuz está casi resuelta, recibí una llamada de la OTAN preguntándome si necesitábamos ayuda. Muchas gracias, OTAN. Y les dije, hace 2 meses me habría gustado contar con su ayuda, pero ahora ya no la necesito. Por el estrecho de Hormuz pasaba una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo antes de que comenzara el conflicto en Oriente Medio. El temor a que cierre de nuevo podría afectar los mercados que ya venían cayendo el viernes con la esperanza de una solución negociada entre Teherán y Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó temporalmente el viernes la suspensión de la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa hasta el 16 de mayo, en un momento en que la reanudación del tráfico por el estrecho de Hormuz ha provocado una fuerte caída de los precios del petróleo. La decisión afecta a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia, y se aplica también a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones. Las únicas sanciones que se mantienen en pie son hacia las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea. El gobierno estadounidense ya había levantado temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso almacenado en el mar, con el objetivo de mitigar la subida vertiginosa de los precios del petróleo. Pero el secretario del Tesoro Scott Bessent aseguró el miércoles que esta suspensión no se prolongaría más allá del periodo inicial. Washington mantiene sanciones sobre los recursos petroleros de Rusia e Irán con el fin de hacer caer los ingresos de los gobiernos de Moscú y Teherán.
Alerta en Cuba. Dron espía de Estados Unidos. Irrumpe en el cielo. Y el régimen habla de guerra. La tensión sube, y ahora también se siente desde el aire. Un dron espía de la Marina de Estados Unidos sobrevoló zonas estratégicas de Cuba en una operación que enciende las alarmas dentro del régimen. Se trata del MQ-4CE Triton, una aeronave no tripulada de alta tecnología diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Voló a casi 50.000 pies de altura, cruzó por el occidente de la isla y luego trazó un recorrido completo por la costa sur, hasta posicionarse frente a La Habana. El movimiento no fue secreto, fue rastreado en tiempo real, mostrando patrones de órbita típicos de espionaje. No es un simple vuelo, es una señal clara, en medio de un escenario cada vez más tenso. Y no es un hecho aislado. En lo que va de año, estas operaciones se han repetido. Desde que Donald Trump volvió a poner a Cuba en la mira, la presencia militar en el Caribe ha ido en aumento. En febrero, otro dron similar ya había sido detectado, acompañado por aviones espía estadounidenses. Todo forma parte de la operación Southern Spear, un despliegue del Comando Sur que refuerza la vigilancia en la región. Más tecnología, más control y más presión sobre la isla. Pero el contexto eleva aún más la preocupación. Hace apenas 2 días, reportes aseguran que el Pentágono está listo, esperando una orden directa, preparado para actuar, si la situación escala. Mientras tanto, en Cuba, el discurso se endurece. Miguel Díaz-Canel advierte que el país está preparado ante una posible agresión militar y llama a la población a mantenerse en alerta. El cruce de mensajes es directo. Vigilancia desde el aire, tensión desde tierra y un tablero geopolítico que se recalienta a gran velocidad. La isla vuelve al centro del conflicto, con movimientos que recuerdan los momentos más delicados de su historia reciente, pero ahora con más tecnología, más presión y menos margen de error. Les mantendremos informados. Soy Leticia Grau para América Noticias. El sistema migratorio de Estados Unidos está bajo fuego, y no por política, sino por vidas que se están perdiendo bajo custodia. Un informe médico revela una realidad inquietante. Las muertes en centros de ICE están en su nivel más alto en más de 2 décadas, incluso por encima de los peores momentos de la pandemia. La cifra impacta, pero el contexto sacude aún más. Desde 2023, la tasa de mortalidad no ha dejado de subir, hasta alcanzar en 2026 un nivel récord que enciende todas las alarmas. Especialistas hablan de fallas graves, atención médica insuficiente, abandono en salud mental y un sistema que ya no da abasto. Todo esto ocurre mientras las detenciones se disparan. En solo un año, el número de migrantes bajo custodia creció de forma acelerada, pasando de decenas de miles a más de 70.000 personas. Más arrestos, más presión y menos capacidad de respuesta. Pero hay un dato que inquieta aún más. En casi la mitad de las muertes no hay una causa clara, y en muchos casos, los detenidos nunca llegaron a recibir atención hospitalaria. Errores del sistema o negligencia sistemática. Florida se convierte en el centro de la polémica. Denuncias apuntan a condiciones extremas, hacinamiento, falta de agua, higiene precaria, y testimonios que describen tratos deshumanizantes. En algunos centros, los propios detenidos han lanzado señales de auxilio, mientras organizaciones hablan de posibles abusos graves, y cuando la presión alcanza su punto máximo, llega una salida que no pasa desapercibida. Todd Lyons, director interino del ICE, anuncia su renuncia tras un año marcado por redadas masivas, operativos agresivos y un aumento histórico de muertes bajo custodia. Su salida se da en medio de crecientes críticas y cuestionamientos sobre el rumbo de la política migratoria. Aunque el gobierno defiende su estrategia, los números cuentan otra historia: más deportaciones, más detenciones y más fallecidos. Hoy el sistema es más grande, más saturado y, según expertos, más vulnerable que nunca. Detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de cada historia, una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién responde por los que no salen vivos? Informó Camilo Lavastilla para América Noticias.
Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, vuelve al centro de la polémica, con un mensaje directo contra Donald Trump que reaviva el choque político entre La Habana y Washington. En una intervención reciente, la hija de Raúl Castro lanzó acusaciones graves contra el presidente estadounidense, en un tono frontal que refleja el momento de máxima tensión entre ambos países. Pero no se quedó ahí. También describió a sus adversarios como victimarios y bestias, asegurando que no respetan ningún tipo de norma, ningún tipo de leyes y ningún tipo de derecho. Un lenguaje duro que evidencia una postura abiertamente hostil hacia la Casa Blanca y que refuerza la narrativa de confrontación que el régimen cubano ha sostenido durante décadas. Y incluso la CIA se los está alertando, no se metan con Cuba, que no vamos a salir bien. Pero Trump, que es un ignorante profundo y que de política no sabe nada, y mucho menos de derechos humanos, repite cualquier idiotez que le digan cada 5 minutos y cada 5 minutos cambia su narrativa. Miren cómo los fundamentalismos políticos que están enarbolando desde los Estados Unidos, desde su propio presidente, que además es un pedófilo que deberían haber condenado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se atreve a descalificar el trabajo de los feminismos y el trabajo en torno a los derechos de las personas LGBT? Las declaraciones no llegan solas, se producen mientras Estados Unidos mantiene presión sobre Cuba, con más vigilancia en la región, advertencias desde el Pentágono y un discurso cada vez más firme desde Washington. Desde el lado cubano, la respuesta es la misma: resistir. El régimen insiste en no ceder y vuelve a colocar a Estados Unidos como el eje central de su discurso político. Las declaraciones coinciden además con la visita del Convoy Nuestra América, un grupo de activistas internacionales que llegó a la isla en señal de apoyo, pero que también generó críticas por la desconexión con lo que viven los cubanos día a día. El discurso sube de tono y el conflicto se afianza como eje político, mientras la crisis dentro de Cuba sigue sin respuesta, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es América Noticias, estamos de regreso. El presidente Donald Trump afirmó el viernes que rechazó una oferta de la OTAN para ayudar a asegurar el estrecho de Hormuz, después de que Irán anunciara que este había sido reabierto y le dijo a la alianza que se mantenga al margen. Ahora que la situación en el estrecho de Hormuz ha concluido, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran al margen, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. Fueron inútiles cuando se les necesitó un tigre de papel, afirmó Trump en su red Truth Social. El mandatario también aseguró que Irán está desminando el estrecho con apoyo de Estados Unidos. En paralelo, más de una decena de países se ofrecieron a contribuir en una misión multinacional para garantizar la libertad de navegación en la zona. La iniciativa sería liderada por Francia y el Reino Unido, tan pronto las condiciones lo permitan, según anunció este viernes el primer ministro británico Keir Starmer. Informó Mumen Khatib de AFP para América Noticias. Atención cubanos, España asume visas para Bélgica, pero salir de la isla sigue siendo una odisea. Nuevo cambio para los cubanos que buscan salir de la isla, y esta vez pasa por Europa. A partir del 1 de mayo de 2026, el Consulado de España en La Habana será el encargado de tramitar las visas Schengen para quienes quieran viajar a Bélgica por menos de 90 días. La medida llega tras el cierre de la embajada belga en Cuba, una decisión que puso fin a más de 120 años de presencia diplomática. Bélgica trasladará sus servicios a Panamá y España asume ahora ese rol en la isla. ¿Y qué cambia para el cubano de a pie? El proceso sigue siendo complejo. Cita online, formulario, pasaporte vigente, foto reciente, seguro médico de al menos 30.000 euros, además de demostrar solvencia económica, hospedaje y boleto de viaje. Y el costo tampoco ayuda. Unos 90 euros por adulto, en medio de una economía golpeada donde reunir ese dinero es, para muchos, casi imposible. Todo esto ocurre en un contexto mucho más profundo. En medio de la crisis que vive Cuba, salir del país se ha convertido para miles en una vía de escape, pero también en una forma de subsistencia. Sin embargo, con tantos requisitos, trabas y costos, esa opción se complica cada vez más, y muchos terminan atrapados,
obligados a permanecer en una isla que hoy ofrece más problemas que oportunidades. Además, Cuba sigue sin acceso libre al espacio Schengen. Desde 2025, todos los cubanos necesitan visa para entrar a Europa, sin excepciones. España, por su parte, sigue ampliando su presencia consular en La Habana, en un sistema ya saturado por la alta demanda. Más solicitudes, más presión y más demoras, informó Enrique López para América Noticias. Miami da un paso directo al futuro, y lo hace en sus propias calles. La empresa Waymo ya abrió su servicio de robotaxis al público general, lo que significa que ahora cualquier persona puede pedir un viaje sin conductor. Sí, sin nadie al volante. Solo tienes que usar la aplicación, como si fuera un Uber. Pero cuando el auto llega, no hay nadie esperándote. La puerta se abre, te subes y el carro arranca solo. Todo esto en una ciudad conocida por algo muy distinto. Miami, una de las ciudades con peor tráfico en Estados Unidos, y donde manejar puede convertirse en una batalla diaria, con conductores agresivos, imprudencias y caos en horas pico. Ahora, la gran pregunta es, ¿puede un robot sobrevivir al tráfico de Miami? Por lo pronto, la tecnología es impresionante. Estos vehículos cuentan con decenas de cámaras, radares y sensores que les permiten ver todo a su alrededor, en tiempo real, y reaccionar más rápido que un humano. Y hay otro dato clave. Por primera vez, estos autos también están entrando a autopistas como la I-95, la Dolphin y la Palmetto, lo que los pone a prueba en los tramos más complicados de la ciudad. Según la compañía, ya han recorrido millones de millas y aseguran que provocan menos accidentes que los conductores humanos. Pero no todo es perfecto. En otras ciudades, algunos robotaxis han generado polémica, desde bloquear ambulancias hasta confundirse en escenas de emergencia, lo que demuestra que, aunque el futuro ya llegó, todavía está aprendiendo. Aún así, la expansión en Miami marca un momento clave. La ciudad entra oficialmente en la carrera global por el transporte autónomo, junto a lugares como San Francisco o Los Ángeles, y en una ciudad donde manejar puede ser un reto diario. La idea de un carro que no se estresa, no se distrae y no se pelea en el tráfico suena para muchos bastante atractiva. El futuro ya está rodando en Miami, y ahora la duda no es si estos autos se quedarán, sino si estamos listos para confiar en ellos, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Así suena Alza la mirada, el himno que acompañará al Papa en su visita a España en junio. Son más de 1.700 voces las que componen la pieza, grabadas en Madrid, en Barcelona, en Gran Canaria y en Tenerife, las regiones que visitará León XIV. De ello habla uno de los 11 compositores, Pablo Cebrián. Creo que la intención era hacer un himno que pudiera perdurar, pero que a la vez sonara contemporáneo. La canción es fruto de un trabajo colectivo impulsado por la comunidad de música católica Viva Fe. Su responsable, Javier Llano, nos lo cuenta. Elegimos los mejores mimbres para que el himno del Papa fuera lo mejor posible que saliera de los corazones de estos compositores. La grabación tuvo lugar de manera simultánea el 21 de marzo en la Catedral de la Almudena, en la Basílica de la Sagrada Familia, en la Catedral de la Laguna y en la Catedral de Gran Canaria. La canción, de casi 5 minutos, está acompañada por un videoclip que da visibilidad a las personas migrantes. Hace un llamamiento a la paz y repite la frase «Alza la mirada». Vivimos en un mundo en el que la gente mira mucho al suelo o no se da cuenta de lo que tiene alrededor a veces. Ha señalado el sacerdote y compositor Toño Casado. Todas las ganancias generadas por el himno, que ya está disponible en todas las plataformas, irán a parar a los proyectos de las diócesis en las ciudades que visitará el Papa. Un informe de Hernán Tejedor de F para América Noticias. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. Ya el descaro ha llegado al límite ya, de verdad. Descaro la hipocresía. Miseria. Esto es lo que es. Sale Bruno a decir que si el derecho y la inalienable de la libre determinación de los pueblos, la soberanía, cada pueblo tiene el derecho de escoger. ¿Qué pueblo tiene derecho a escoger qué cosa, chico? ¿Quién ha escogido? ¿Quién puede escoger aquí nada? Mira, miseria es lo que uno tiene. Nunca ha querido escogerla, ni mucho menos.
¿Qué derecho tiene el pueblo de escoger nada? ¿Cómo que derecho? ¿De qué tú estás hablando? Parece que la mente la estás perdiendo de tanto papelito y tratadito que estás haciendo en el exterior. Se te olvidó la realidad del cubano, ¿verdad? Se te olvidó que aquí sale alguien a hablar, a decir, a opinar diferente a lo que el sistema político del país, que nadie quiere, pero sale alguien a decirlo, como es el caso de Ana Sofía, como es el caso de los muchachos fuera de la caja, y ahí están tocándole la puerta, mandando citaciones, aterrorizando a los familiares, haciendo de todo, solamente por opinar y pensar diferente. Nunca nadie ha hecho nada, nunca han hecho una huelga, nunca han hecho nada. Pacífico. ¿Qué derecho tú estás hablando? Soberanía. La soberanía no la tiene el Estado cubano de permanecer ahí, la tiene el pueblo de elegir lo que quiere, y el pueblo no lo quiere. No lo quiere. Ah, claro, pero con represión, palos en la espalda y golpes, ¿quién va a salir? ¿Quién está dispuesto? Claro que no, unos pocos a hablar y opinar. Y ahí está, ¿qué determinación? ¿Quién puede determinar aquí? Una idea de hipocresía. Libertad es lo que necesita esta tierra. Libertad y que se acabe ya la miseria y la maldad provocada por un sistema político tan diabólico. Libertad para Cuba. Dios bendiga Cuba. Libertad a tantos presos políticos. Libertad a los presos políticos. Presos por estar defendiendo y opinando. Ahí, serio. Soberanía, ¿no? Soberana cara. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo.